Seguimos en la presentación de la emisión matutina de Next Noticias y los comentarios nacionales de don José Blandón Castillo. Mire, Fernando, déjeme leerle, voy a hablarle del caso de Cambio Democrático, de los diputados. Aquí tengo la vista del fiscal. Le reitero que esta no es una vista con carácter mandatorio, ¿qué se dice? No, bueno, es la vista para el... Sí, pero no tiene... no es una fallo de un juez. No sé, es una opinión, pero una opinión importantísima. Dice así: el fiscal general del Partido Cambio Democrático, dice el fiscal electoral, inicia la investigación porque consideran que la actuación de los diputados antes señalados violentan el estatuto, la declaración de principios y la base programática de dicho colectivo y, por otra parte, no siguieron los lineamientos acordados por la Junta Directiva Nacional en reunión celebrada el 29 de junio del 21. A lo anterior, debemos señalar que no encontramos en el expediente de Marras ningún acto que nos dé certeza de que efectivamente se celebró una reunión de la Junta Directiva y en donde se aprobara la línea política a seguir por parte de los diputados sujetos de este proceso. Y cita el artículo 19 que dice: en cada una de las reuniones de los órganos del partido se levantará, este es el del reglamento del propio partido, Cambio Democrático, un acta en la cual se harán constar las decisiones adoptadas en la reunión sobre cada punto específico a los miembros encargados. Fíjense que no existe acta. Entonces, ¿cuál es la prueba que existe? Y más adelante, citando el artículo 48, pone el fiscal electoral que las decisiones para determinar la línea política no es de la Junta Directiva. El artículo 48 corresponde al directorio las siguientes funciones. Primero, establecer la línea estratégica del partido conforme a la política general trazada por la Convención Nacional y de acuerdo con los documentos fundamentales del partido. Eso no era la decisión del presidente de la Junta y la Junta Directiva. Le voy a seguir analizando esto, pero yo les quiero hablar ahora sobre la dinámica política panameña, porque es importante entender a estas alturas del partido varias cosas. En primer lugar, es la primera vez en la historia nacional que formalmente un proceso electoral comienza tan temprano. Por lo de los independientes también. Porque se alargó el tiempo para los independientes. Y usted no hace navidades en enero o febrero, las navidades son en diciembre. La estación seca arranca en diciembre. O sea, al adelantar el proceso electoral, hay una nueva condición. Y entonces se lanzan a la calle un montón de independientes que ahora se quedan sin discurso y ahora que entienden cómo es la política, entonces se dan cuenta que no tienen ninguna oportunidad, o otros que le prometieron apoyos de algunos exgamonales de algunos partidos, entonces se quedan sin apoyo. Entonces, este adelanto del proceso electoral no cambió la dinámica electoral. Usted no ve en las noticias, no son noticias las inscripciones de la gente. No son noticias. No están en la preocupación fundamental del país. Pero aquí ocurrió un evento importante que está siendo subestimado en algunos análisis y algunos están sobreestimados. Pero hay que ponerlo en su justa perspectiva. Hace unos meses, unas semanas, ¿sí?, un movimiento que se inició por el incremento del combustible, se tomó las calles del país con maestros y profesores con una determinada cantidad de movilización. No es que eran millones, no, eran miles de personas caminando, entre ellos los maestros, la capacidad de Suntrack de parar en algunas áreas, sectores indígenas que cerraron y bloquearon calles, tanto en el área indígena de Chiriquí como en la provincia de Rey de los Santos, para que usted sepa. Y entonces creó un caos que logró producir uno de los primeros cambios importantes
no tangibles, no medibles. La Asamblea Nacional, que había ocupado un puesto preponderante en la toma de decisiones políticas, pasó a segundo plano. De hecho, dio un repliegue para no ser víctima de las discusiones, se replegaron y dejaron al Ejecutivo solo con los manifestantes en la calle. Y el gobierno, en forma inteligente, y los organizadores de las marchas, supieron capitalizar la nueva situación creada. Y se creó lo que se conoce como el diálogo de Penonomé, que produjo varias cosas. Primero, produjo que en un debate televisivo, los integrantes de la dirección de los movimientos que participaron en este proceso de marchas tuvieron la oportunidad de dar de sus puntos de vista. Usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Personalmente tengo algunas opiniones de información incorrecta, pero eso no es el punto importante en este momento. El punto importante en este momento es que el Ejecutivo entonces asumió la dirección completa del país y una lectura equivocada del sector empresarial con lo que estaba pasando. Una lectura equivocada, a no entender que en la evolución de los procesos políticos globales, esto pasa en Inglaterra, hay huelgas, en Francia hay huelgas, movilizaciones, esto pasa en todos los países del mundo, en Canadá, pasó en Colombia, pasa en Chile, pasa en Brasil, esto la adora, en Perú, eso no se diga. Entonces la lectura equivocada produjo en Colombia, por ejemplo, la victoria de Petro. La élite no pudo entender que su falta de comprensión de las necesidades de participación, de mejor distribución de la riqueza, de mayor democracia, eran las causales de ese descontento. Y aquí en Panamá, el sector empresarial todavía sigue presentando demandas que tendrán un valor jurídico que no voy a valorar, no puedo valorar porque no conozco el contenido de las mismas, pero yo sí puedo valorar el contenido político de las mismas. Nada va a cambiar el hecho de que sectores populares importantes, ¿no es así, Fernando? Sí. Determinaron la conducta política del país por varias semanas, cosa que no es expresión clara de su verdadero poder político. Lo que sí lograron es traspasar el poder completo al órgano ejecutivo. Y yo puedo decir, por ejemplo, hoy, que el gobierno del presidente Cortizo es mucho más fuerte como ejecutivo en la toma de decisiones fundamentales que lo era antes de esa manifestación. Pero además, no le dio la espalda a las discusiones, sino que enfrentó algunos de los problemas más importantes que estaba enfrentando los panameños, entre ellos el combustible. Entonces, esa es la primera medida que se toma por muchas décadas en Panamá, en la que la clase media también se benefició, Fernando. Sí. Cuando dio esa baja de gasolina, por decenas de miles de personas se inscribieron en el proceso y todavía se siguen beneficiando de 3.25. Tú ibas los primeros días a la bomba y el mismo bombero te ayudaba a llenar la... Sí. Y fue increíble lo que estaba ocurriendo. Pero además de eso, se tomaron algunas otras medidas que obligaron a replantearse el problema de las ferias. Y fíjense la cantidad de gente hay gente que se ríe, hay largas filas. Sí, hay largas filas para comprar arroz. Sí. Porque el dinero es secundario, decía Omar Torrijos, para el que lo tiene. Pero para el que no lo tiene es primario. Y si yo voy a encontrar un sitio donde voy a comprar el arroz más barato, y además la Codeco se movió, o sea, el gobierno obtuvo una dinamización. Entonces hay una nueva situación política ahora mismo. Esa dinamización coincide con el arranque de un proceso electoral de muchachos y muchachas de los independientes sin discurso político para entender lo que está ocurriendo. Y su centro del discurso, y algunos que tienen alguna experiencia, está en la corrupción. Pero el centro de la preocupación de los trabajadores de todas clases está en la economía, claro, en el empleo, en los ingresos.
Ahí es donde está el centro de la situación. Nosotros tenemos la inflación más baja de la región. En las manifestaciones no hubo un solo muerto. Entonces esto creó una nueva situación. Y mucha gente ahora aquí piensa que es que yo puedo ser candidato a presidente. Bueno, usted va a ver la cantidad de diputado, alcalde, todo. Diputado, alcalde, sin entender siquiera por qué están aspirando a eso y para qué. Muchos ni siquiera tienen programas de gobierno de qué es lo que piensan hacer con el país. Porque las elecciones no se tratan sobre el pasado. Las elecciones siempre son sobre el futuro. Entonces, al no entender la dinámica, por eso le traje la de los Estados Unidos, por allá cuando comenzó la guerra de Ucrania, marzo, abril, mayo, todo eso por allá, no había forma. La gente veía a Biden como un loser, perdedor, débil. Es más, Trump considera que Biden es uno de los hombres más expertos en la política internacional y nacional de los Estados Unidos. Tipo, 50 años en un congreso no es por el gusto. Además, en lo personal, a mí me estaba preguntando a alguien por qué yo estaba haciendo un análisis de los Estados Unidos, porque yo era pro Biden. Y le digo al oyente, yo no soy pro Biden, yo soy pragmático. Nosotros no somos amigos del que se sienta en la silla de los Estados Unidos. Nosotros somos amigos de la silla. ¿Qué quiere decir con eso? Es inmaterial que sea el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos lo deciden los americanos, los estadounidenses, para decirlo correctamente. Cierto. No nosotros. Es igual si es Trump, si es el que sea. Es más, nosotros comenzamos las negociaciones de los tratados con Nixon y con Kissinger y con el presidente Ford. Con el presidente Carter. Nosotros tuvimos que bregar con Brzezinski y con Bob Pastor de la derecha, de ese partido. Hombres duros. De manera que a usted no le preocupe quién se sienta en la silla. Usted es panameño. Deje que los estadounidenses decidan eso. A nosotros nos interesa la silla. No hay la menor duda. Los Estados Unidos es un país extraordinariamente importante para la República Panamá. Para mí, el aliado estratégico más importante de esta nación es los Estados Unidos. Pero en el caso de Panamá, la lectura que se hizo de algunos sectores fue equivocada. Y creyeron que con la fuerza del miedo o de la lucha anticomunista o de la lucha antiizquierdista, con daltonía política podían resolverla. No. Y con mucha miopía. Esto se resuelve con inteligencia. El gobierno actuó con inteligencia frente a la crisis y logró retomar con fuerza la dirección política del país. ¿Qué significado tiene eso en el futuro? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo cuando terminemos, por ejemplo, el problema minero, cuando veamos cómo se desarrolla la economía. Hoy, por ejemplo, nosotros exhibimos indicadores económicos, lo hablábamos con Chile, buenos. Y tenemos problemas aquí porque tenemos dos vecinos con dos ensayos políticos que a ambos, le hago mi pronóstico, van a confrontar serios problemas de estabilidad y de capacidad de hacer lo que está pensando tanto el señor Petro como el señor Chávez en Costa Rica, sin hablar ya del fracaso que para mí es el gobierno de Perú y los problemas graves en que se encuentra el gobierno de Chile, sin hablar del fracaso que es el problema de Argentina. Y de Ecuador. Ecuador es un desastre. Entonces, si usted mira esto, usted se dará cuenta ahora de lo que estoy hablando. Hay que entender la dinámica política. No es lo que yo quiero que pase, es lo que está pasando y ponerla en su justa perspectiva. Así es.